Bueno, cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muchas gracias. Todavía un poquito con esto de la garganta por las cuestiones del cambio climático, pero ya ansiosa por seguir con estos temas y agradecida con Dios por estar aquí. Bueno, qué bueno, Paola, iniciemos entonces con el tema de hoy. Claro, pues buenas tardes a todos, a los que nos ven, nos escuchan, por darse este tiempecito para poder escuchar lo que hoy Dios tiene y quiere seguirte preparando, porque es una preparación en esta vida. Muchas veces no sabemos el propósito por el cual estamos aquí y por eso vivimos como vienen los días y no sabemos y nos enfrentamos con cosas porque pues este segmento se llama Venciendo Gigantes. Entonces estos gigantes siempre van a estar ahí presentes para estorbar lo que Dios tiene, ese propósito que Dios tiene para ti. Y pues qué bueno que tú puedas ir aprendiendo, capacitándote para pues no darle gusto al diablo, no darle gusto que nosotros podamos ser derrotados por medio de estos gigantes, y que es muy importante que pues a lo largo de tu vida los sepas enfrentar, y no solo enfrentar, sino que no les tengas miedo. Dice la palabra que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que no tengas miedo, el miedo viene, no viene de Dios, no, el temor no viene de parte de Dios, y pues estos gigantes no tienen por qué atemorizarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y pues bueno, hubieron estos días en donde no pude estar con ustedes, se quedó inconcluso este tema del egoísmo. Vamos a hablar hoy la segunda parte de este gigante llamado egoísmo. Si tú quieres escuchar la primera parte, te invito a que nos busques, perdón, en nuestras redes sociales. Y ahí vas a poder encontrar en el segmento de Venciendo Gigantes la primera parte del egoísmo. Y que este gigante llamado egoísmo, de verdad es que hace que todo lo que tú hagas siempre vaya enfocado solamente en justo eso, en pensar en mí, anteponer mi interés antes de lo ajeno, no ser, pues que yo piense si al otro le duele, en no pensar si al otro le hiere, y es por eso que hay tantos problemas en el mundo, es por eso que hay tantas guerras, el solo pensar en uno, solo pensar en mi interés y no importándome por encima de quién pase, eso no viene de parte de Dios. Dios siempre nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en esa parte es donde el Satanás, este gigante llamado egoísmo, entra para que tú y yo no cumplamos ese segundo mandamiento que Dios nos pide, amar al prójimo. Y es muy difícil, sí es cierto, es muy difícil, pero si nosotros todavía aún a eso le permitimos a este gigante entrar a nuestra vida, imagínate. Es cierto, y lo he escuchado muchas veces, amar a quien me ama es muy fácil, pero amar a quien me hace daño, amar a quien a veces no es de mi familia o hasta los que son de mi familia, por alguna situación ya pasó algo y entonces ahora pienso en mí y me pongo un caparazón pues de que nadie puede entrar y volverme a lastimar. Y es verdad, todo eso llega a través de que le dejamos la puerta abierta a estos gigantes, a muchos de estos gigantes, ¿no? Y la vez pasada yo les decía, no confundamos el que muchas veces nos dicen, piensa en ti, porque a veces dejamos de pensar también en nosotros y le damos todo a lo mejor a los hijos, al esposo, le damos todo a nuestros padres, ¿no? Y dejamos muchas metas por pensar en nosotros. Y este tema no se trata de eso, porque al final también ese es un acto de amor. El que tú pienses en darle lo mejor a tus hijos,
nada más ten cuidado en no hacerles daño en una cuestión de que a veces se les consiente tanto que uno termina también haciéndoles un daño. No estoy hablando de pensar de esa forma en ti. Creo que está muy claro que el egoísmo no se trata o nunca va a intervenir el amor. Entonces, no confundas esa parte, así no vas a decir, es que escuché a Paola decir que pues que es egoísta pensar en mí y entonces le voy a dar todo a mis hijos. No. Mientras tú no quieras dañar a tus hijos, eso está bien. Quiero que sepas ese significado de lo que es egoísmo. Ego proviene de la palabra yo y ismo es un excesivo amor por uno mismo y no me preocupo por los demás, no me importan los demás, soy egoísta porque solamente es mi beneficio, no importando si al otro le duele. Eso es la parte en donde este gigante entra. Quiero que me entiendas eso para poder seguir continuando. Y bueno, la vez pasada nos quedamos en donde pues Satanás, junto con la tercera parte de los ángeles, es echado del cielo, ¿sí? Porque precisamente él inició con esto del egoísmo. Él es, pues ahora sí que por eso, él es el que quiere también que tú tengas egoísmo en tu vida, porque cuando hay egoísmo en tu vida, entonces va siempre en contra, todo va a ir en contra de lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando entra ese tipo de egoísmo, no amas, no perdonas, todo lo que Dios nos pide hacer se va. ¿Por qué? Porque el egoísmo entra. Entonces, Satanás siempre pensó en él. No pensó en si le iba a hacer daño a Dios con su rebeldía. Él no pensó si él iba a servirle a Dios. Él ya no quería servirle a los demás. Entonces te das cuenta que él solamente pensaba en él, en su vanidad, en querer ser más que Dios. Ahí es donde te digo que ahí entra el problema del ego, el problema de yo quiero, no me importa lo que Dios diga, eso es lo que yo diga. Y entonces, pues Dios vio todo eso en el corazón de este ser y por eso fue arrojado. Pero no se fue solo, él se encargó precisamente también de penetrar este sentimiento, pues esto del egoísmo en los demás ángeles, y por eso ellos también se tuvieron que ir del cielo, por pensar así. Entonces ellos no se van solos, ellos quieren que tú y yo también nos vayamos con él y que nunca vayamos con lo que Dios diga. Este gigante pondrá en tu mente va a poner una palabra, y la palabra es yo primero. Cuando tú tienes eso en tu mente, en el yo primero, no me importan los demás, y que en tu corazón está está contaminado ese corazón de un ego mayor, el yo primero, ya lo dije, no nos confundamos, no es una cuestión de amor propio, ¿no? Porque a veces sí, es cierto, hay mujeres que se dejan de amar a ellas mismas y le dan todo al esposo y ellas a veces no se arreglan porque el esposo no las deja, etcétera, etcétera. No estoy hablando de eso, estoy hablando y Dios conoce tu corazón. Dios conoce qué hay en tu corazón cuando tú piensas en ti primero. Si es por una cuestión de amor propio, porque quieres avanzar en la vida, porque quieres hacer cosas, llevar los planes de Dios en tu vida, etcétera, etcétera, y que tú dejar a tu mamá y decir yo pienso en mí, pienso en mi matrimonio, pienso en mi esposa, ahí es totalmente es otra cosa, ¿sí? Pero el yo primero, en una cuestión de un corazón rebelde, de un corazón de ego, ahí es donde Dios va a empezar a ver en ti que no está bien lo que estás pensando. Siempre va a ser mis deseos primero, mi comodidad primero, mis intereses primero, a mí lo que a mí me interesa, mis ideas primero.
mis preferencias primero. Y como hijos solemos ser dados al egoísmo con los padres. Desgraciadamente, a veces los hijos hemos dejado de pensar en lo que mi papá quisiera o en lo que mi mamá quisiera. Y entramos en una situación de, como yo soy el hijo, es lo que yo quiero. Tal vez de niños no podremos todavía identificar a este gigante, porque como niños siempre van a querer ellos primero hacer todo, ¿no? Lo que ellos quieren ver en la tele, lo que ellos quieren comer, el lugar a donde quieren ir, eligen el programa de televisión, ellos quieren el celular primero, ¿sí? Pero eso es una cuestión que tú como padre ya te encargarás en su momento de irle enseñando. Igual cuando están en la escuela es yo primero, es primero yo como, primero yo juego con ese juguete y todo es primero, pero tú tienes que ir enseñándole que tiene que ser empático y que él tendrá que también ir pensando, sí en él, para sacar buenas calificaciones, pero que si él puede ayudar a alguien a también superarse, entonces deja de pensar solo en él y comparte su conocimiento, comparte sus juguetes, comparte, ¿sí? Y los hijos, desgraciadamente, es yo quiero. Yo en algún momento pues sí me quejaba en que yo decía, es que mi hermana solo piensa en ella. En algún momento lo llegué a pensar y lo he ido aprendiendo, así como yo en algún momento también lo llegué a hacer. Era lo que yo quería, era el lugar donde yo quería. Y justo cuando Dios llama a mis padres son pastores, cuando Dios llama a mis padres a ir, nosotros estamos congregándonos, la iglesia donde vamos está como a 1:30 de nuestra casa, su casa. Está a 1:30. Cuando Dios nos manda hasta allá, yo pensé egoístamente. Yo no pensé en que los planes de Dios, no pensé en mis papás, solamente pensé en lo que yo quería, porque en ese momento yo era una niña de 10, 11 años y yo no quiero ir, yo no quiero, y entré como en esa rebeldía de yo no quiero ir hasta allá, no conozco a nadie, etcétera, 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 ¿no? Y a veces era que mis papás me decían, es que tenemos que quedarnos allá a dar consejerías. Y era mi egoísmo de decir, ¿y yo qué? ¿Y cuándo a mí me vas a llevar al parque? ¿Por qué los demás les das consejo, no? Y el tiempo que me tenías que dar a mí se los das a otros. Y es difícil, es cierto, ser hijo. Ahora imagínate ser hijo de pastores, sí, es mucho más difícil, pero tú como hijo, si tú eres hijo, aunque seas grande, muchos hijos que ya somos grandes, todavía llegamos a ser egoístas con nuestros padres. Y cuando no están, es cuando entra el remordimiento, desgraciadamente, de decir que hice, yo tenía a mi mamá en vida y ella quería tal cosa, yo por pensar solo en mí, no se lo di, por pensar solo en mí, no dejé que hiciera esto, aquello, ¿no? La verdad es que como hijos sí llegamos a ser muy egoístas, mis intereses primero. Y por eso nuestra mente, cuando este gigante ya está en nuestra mente, ya se instaló, ya puso muebles, casi, casi, ¿no? Ya decoró, porque ya está bien instalado en nuestra mente. ¿Qué va a hacer? Él no nada más llega como patrón y se acuesta. No, no, no. Él llega a mandarte. Y el problema de no tener la capacidad de saber que estoy permitiendo que este gigante está en mi mente y él es el que me está haciendo, ordenando que yo haga cosas que tal vez yo no quiero y menos lo que Dios quiere. Y lo único que está provocando en mí, con esto que me manda, con estas señales, con estos mandatos que Él me manda, lo único que ocasiona es dividirme de mi familia, es dividirme de mi esposo con el que hice un pacto de amor, dividirme de mis hijos a los cuales yo los amo tanto, dividirme de mis padres, los que me
dieron la vida, ¿no? Los que me cuidaron desde niño, y no me estoy dando cuenta que es porque yo tuve la culpa de dejar entrar a este gigante llamado egoísmo. ¿Y qué son esos mandatos? Uno de ellos es sírvanme, denme. Como hijos, yo conozco muchos que aquí en México les dicen ninis. ¿Por qué? Porque ni trabajan, ni estudian, ni hacen qué hacer, ni tienden su cama, ni. Entonces aquí les pusieron los ninis. Se empezó a armar estos jóvenes que de verdad no hacían nada. No querían ya estudiar, no querían trabajar, no querían hacer nada. Solamente la palabra de ellos era sírvanme. Y eso es ego, eso es egoísmo. El sírveme mamá la sopa, yo aunque sírveme el desayuno así o el almuerzo porque me voy a parar a la 1 de la tarde, 12 del día, ¿no? Sírvanme, plánchame, etcétera, etcétera. Y pobres de las mamás ahí están. Que obviamente yo sé que las mamás sí llegan a tener culpa, ¿no? Porque en vez de decirle a los hijos, no lo voy a hacer, tú también tienes que hacer cosas en la casa. A veces como mamás o como papás, tanto nos consienten que yo les decía, hacen un daño en nuestra vida. En vez de hacernos un bien, nos hacen un daño, un mal. Entonces el sírvanme. Hay jefes que no son empáticos y que de verdad nada más piensan en ellos y en ellos ganar dinero. Yo no sé si tu jefe de trabajo sea así. Si no, tú tienes que entender que no es él como persona. Es atrás de él o en su mente está este gigante que lo está atormentando, que está dentro de su mente y que mejor tú, en vez de enojarte con tu jefe, tienes que orar por él, hablarle de Dios. Tienes que ser empático en saber que tu lucha no es contra tu jefe o tu jefa. Ellos simplemente no están conociendo lo que tú y yo estamos conociendo en este momento sobre el egoísmo y quién trae el egoísmo a nuestras mentes. Entonces hay gente, sí, que sírvanme, denme, dame esto, dame aquello, dame, y es denme, porque nada más estoy pensando en mis necesidades, en lo que yo requiero en ese momento. Entonces es denme. Aún, fíjense bien, aún en las relaciones amorosas, el diablo como quiere dividir, y yo creo que esto va a causar mucho en tu corazón. Tal vez tú estés teniendo ahorita un problema en tu matrimonio. Un problema que a lo mejor ya viene de años o a lo mejor está iniciando, pero mucho de los problemas que hay en el matrimonio es precisamente el egoísmo. El solamente pensar que a mí me hiciste daño, pensar en mí, pensar en lo que yo quiero, pensar que tú a mí me tienes que ser fiel, que tú a mí solamente tienes que ser cariñoso conmigo, que tú tienes que hacer esto y el otro. Pero cuando no nos hacemos responsables la otra persona de que también cometemos errores, de que también dañamos, de que también la otra persona la estamos hiriendo, que tiene sentimientos, que yo también suelo gritar, que yo también suelo dañar emocionalmente. ¿Por qué? Porque solamente pienso en mi daño, en mi sentimiento, en mi coraje, en que a mí me dañó, ¿sí? Pero por eso no hay perdón, no hay amor. Se olvida todo eso por el egoísmo. Entonces, el denme amor, denme esto, dame flores, dame, ¿no? Y como mujeres somos muy demandantes en ese aspecto. No digo que al 100%, porque también los hay, también hay hombres así, pero entonces cuando existe ese ego y esa pelea entre yo quiero y el otro dice yo quiero, yo necesito, yo también necesito, no, ninguno de los dos se hace empático en decir, yo doy, pero tú también das. Tú das, pero yo también doy. Y entonces los dos se van
como un engranaje y van cumpliendo los propósitos de Dios, van construyendo sobre la roca que es Cristo, van construyendo. ¿Por qué? Porque si yo te herí, yo pido perdón. Si tú me heriste, tú me pides perdón. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no hay un egoísmo. No hay eso en tu corazón. No has dejado que este gigante entre. Entonces es tiempo de que saques a este gigante de tu vida y de tu matrimonio. Tienes que hablar con tu esposo, habla con tu esposa, habla sobre todo esto porque Dios puede salvar tu matrimonio a través del perdón, a través del amor y a través de derrotar, de vencer a este gigante del egoísmo. Y verás que va a suceder algo tan de bendición en donde en el corazón de Dios no hay egoísmo. Por eso, cuando pones a Dios en medio de tu matrimonio y Él no tiene eso, entonces, por eso crece un matrimonio sano, porque no va a haber eso en tu matrimonio, ¿me entiendes? ¿Cómo te hace actuar este gigante? ¿Qué es lo que hace que ocasiona que hagas, ¿no? Porque verbalmente, ya te dije, verbalmente tú vas a decir, sírvanme, denme, si no es mío, no es de nadie, verbalmente, pero ahora la forma de actuar, ¿qué va a hacer? Tiene la capacidad de motivar a través de nuestras acciones lo siguiente. Él tiene esa capacidad, tú le das ese poder. Ahora, si tengo egoísmo en mi vida, lo que él va a hacer es que yo traicione. Yo traiciono. ¿Recuerdas a Judas? Judas solo pensó en él. Él no pensó en el maestro, en Jesús. El diablo, este gigante, entró en la vida, más bien Judas dejó entrar a este gigante del egoísmo. Y la semana que viene te voy a dar sobre cómo actúan este tipo de gigantes, porque necesito que lo conozcas, son artimañas, pero vio este gigante, vio en Judas que le gustaba el dinero, y entonces él supo por dónde llegarle. ¿Y qué hizo Judas? Pensar solamente en él, pensar que él iba a tener dinero, no importándole si iba a entregar al maestro, no importándole si gracias a que él fuera a decirles a los guardias dónde estaba Jesús, lo iban a arrestar. Eso no le importó. Que después el Espíritu Santo, que después recapacitó, pero fue demasiado tarde, lo llevó al suicidio. No esperemos que este gigante juegue con nuestra mente a tal punto que cuando te des cuenta sea demasiado tarde y quieras terminar tu vida por haber sido egoísta, traicionar, enojarte, asesinar. Claro que sí, mucha gente es tan egoísta que por eso asesina gente. ¿Por qué? Porque solamente si no lo tengo yo, entonces él tampoco, y entonces prefieren terminar con la vida de esas personas para que no tenga al esposo que tiene, para que no tenga la esposa que tiene, para que no esté disfrutando la casa que tiene, el dinero que tiene, y entonces la gente asesina, golpea, se va a los golpes. ¿Por qué? Porque solamente me interesa mi enojo. Tuve un accidente de tránsito, ¿no? Tuve un accidente de cuando tú vas en tu carro, y sinceramente, ¿por qué se ocasionan los pleitos, no? Se ocasionan porque el egoísmo de yo querer pasar primero y no darle oportunidad a la otra persona. Ahora, fue un accidente, los dos chocaron, pero ¿por qué terminan peleándose o golpeándose? Es obvio, porque solamente pienso en mi carro, en que a mí me pegaste, en mi enojo, en que tú me tienes que pagar a mí, en que a mí no me gusta que me hablen de cierta manera, y entonces los dos piensan de la misma manera. Está ese gigante en su mente y los lleva a actuar con golpes. ¿Te fijas cómo no solamente vas a hablar con egoísmo, sino también vas a actuar? La forma de actuar a través del egoísmo es traicionar, enojándote, asesinar, golpear.
gritar, que eso sucede muchísimo dentro del matrimonio, lo que les decía hace un momento, insultar, porque no solamente son gritos, sino también son insultos en donde no me importa cómo dañe tu corazón emocionalmente, yo te tengo que decir porque estoy pensando en mi dolor. Manipulación y división, ¿sí? Ahora me toca dividir porque soy egoísta y así nos pone este tipo de cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya vimos lo que este gigante quiere. Quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Has pensado en lo que Dios quiere? Porque déjame decirte que Eva no pensó, se le olvidó que le dijeron que no tenía que comer del árbol. Se le olvidó, ¿por qué? Porque pensó en ella. Pensó en que ella quería probar. No pensó en la instrucción, aunque la sabía, porque la serpiente le preguntó. La serpiente estaba ahí, era manipuladora, pero Eva, por ser egoísta y dejar que este gigante entrara en su mente, Eva solo pensó en ella, en su satisfacción, en que ella quería conocer el bien y el mal. No le importó la consecuencia, ni siquiera, fíjate cómo es bien chistoso, porque cuando este gigante está ahí, nunca te hará pensar en las consecuencias. Siempre te hará pensar solo en lo que tú quieres, pero no te va a dejar pensar que habrá consecuencias a través de eso, que va a haber un divorcio, que tu hijo se va a ir de la casa, que muchas cosas, muchos ejemplos que puedo ponerte. Pero Eva no pensó en eso. Y gracias a que ella dejó que este gigante del egoísmo entrara en su mente y solo pensara en ella, en lo que ella quería, sin pensar en la voluntad del Padre, en lo que Dios quería para ella, en la instrucción, y aquí hay tantas instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que no pensemos en hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Eso es lo que Él quiere. Y no porque Dios sea egoísta. Él no es así. En su ser no hay eso, sino que Él quiere que tú hagas su voluntad porque Él sabe, Él conoce tu futuro, Él sabe lo que es mejor para ti. Si esa persona no es para ti, la va a alejar de ti. ¿Qué es lo que Él quiere o que pide de nosotros? Ser obedientes. Y que si Él nos está diciendo que dejemos ese trabajo, que dejemos de tener, de tomar, de fumar, de tener vicios, que dejemos todo aquello que nos perjudica, no es porque sea egoísta, sino que es tanto el amor que nos tiene, que quiere lo mejor para nosotros, precisamente para evitarnos esas consecuencias. Y en Filipenses 2, lo voy a leer rápidamente porque ya se nos está terminando el tiempo. Filipenses 2 del 3 al 8, lo voy a leer muy rápidamente. No hagas por contienda o por vanagloria, antes bien sé humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. O sea, no veas solamente lo tuyo, sino también lo que las otras personas necesitan. Haya pues entre ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no fue egoísta. Él no pensó en que le iba a doler. Él no pensó que lo iban a herir. No pensó que lo iban a matar. Él no pensó en él pensó en ti y en mí. Y nosotros tenemos que pensar en lo que también Él quiere. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué debo de hacer? Ya no quiero pensar en mí.
como una forma egoísta. Quiero ser como tú, Jesús, que pensaste en los demás antes de pensar en tu dolor. Esa es la forma que Cristo quiere que pensemos, en amor. Cuando tú pienses en amor, que toda tu mente esté llena de amor, vas a ver que va a ser mucho más fácil que este gigante sea vencido en el nombre de Jesucristo. Venzamos a este gigante del egoísmo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.